surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar, mi cosmos se hará trizas si el tiempo se desliza en gravedad. Vuelvo a soñar que el cielo me atormenta y un rayo me despierta en el sofá. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual. Puedo contar las horas que me faltan para surfear la inestabilidad. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. Puedo volar, mi cosmos se hará trizas si el tiempo se desliza en gravedad. Vuelvo a soñar que el cielo me atormenta y un rayo me despierta en el sofá. Como otra gota de agua no es igual, te juro, y todo empieza a salir mal. Efecto mariposa, yo te lo aseguro, que todo el mundo cambia, mi mundo entero cambia, con tu sonrisa lateral. ¿Imaginas cómo era el mundo antes? Se agota en este instante y no es igual.
nombre es Gerardo Muñoz. Esto es Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Los lunes de 18 a 20 horas durante abril por plataforma Vox de Rosario en el 88.3. Estamos en el streaming en Twitch, Vox FM, WOX FM y en Kik, Vox 88.3. Nuestro invitado de hoy será el señor Gonzalo Aloras. Para protestar, con su pañuelo verde nunca más. Llueva, haga frío, trueno, viento, se da igual, se da igual. En su mochila lleva lo esencial, un antiedipo y el papel de armar. Andar liviana no es asunto personal. Dice que no vino pero ya se fue. Emma tiene un sueño y va detrás de él. Dice que la vieron pero vuelve a escapar. Vuelve a escapar. Para molestar, no viste a nadie, no vi nadie entrar. Saca las flores del bolsillo lateral. Dice que no vino pero ya se fue. Emma tiene un sueño y va detrás de él. Dicen que la vieron pero vuelve a escapar. Gonzalo Aloras es rosarino, de Chesorto, músico y artivista. Desde su grupo de adolescencia, que recién escuchábamos, Mortalidad Rancia, cuando estaba evocando los 30 años de Ciudad Paranoia, su primer y único disco, ha compartido distintas aventuras musicales en sus trabajos solistas o con algunas de las figuras más emblemáticas del rock de autor en castellano. Productor, compositor de bandas de sonido, ha publicado un libro de ensayos en 2022, El Síndrome de Greta, y es músico distinguido de la ciudad de Rosario. El próximo sábado, 25 de abril, estará dictando un seminario de composición de canciones en la Usina Social, y esa misma noche va a dar un recital, allí en la Usina Social, un recital acústico, íntimo, piano, guitarra y aloras. Como decían en la universidad, un sábado con Gonzalo Aloras, para el que quiera estar, seminario de composición de canciones y show acústico. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal? Muy bien, muy bienvenido, porque no solo a la ciudad, sino también a los reencuentros que la ciudad me tiene preparadas, ¿no? Como lo encuentro con vos en este espacio, que veo que también conserva mucho de aquello que necesitamos que se conserve en estos tiempos, ¿no? Que es esta cosa más artesanal, más analógica, más afectiva, más histórica, en relación sobre todo a lo que pasa en nuestra ciudad, ¿no? Porque, digamos, una época de mucha cosa vertiginosa, de mucho escroleo, de mucho Instagram, y bueno, eso efectivamente tiene sus efectos nocivos. Entonces, la verdad que estoy en un momento puntual en el que intento hacer hincapié y presencialidad en lugares donde justamente se trata de resistirse a eso, ¿no? Leí un reportaje de hace unos años atrás. Siempre le preguntamos al invitado por el origen, cómo arranca en la música, y había como 4 patas fundamentales. Uno era la discoteca. La discoteca que era de tu papá y la discoteca de tus hermanos mayores. Otro punto era un winco, porque la música necesita de un reproductor.
Hoy tenemos un gran problema con los reproductores. Un tercer lugar era la casa de tu hermana Graciela, y en la cuarta pata, que me llamó mucho la atención, el piano de tu abuela materna. 4 puntos que tienen que ver con la niña, y acá viene tu abuela de apellido Beitelman, que es un apellido ilustre en materia musical, porque Gustavo Beitelman, pianista de Venado Tuerto, así tiene un parentesco con vos. Claro, es el primo de mi madre, y como me gusta decir a mí, es el músico serio de la familia. Tocó con Piazzolla y exiliado en París desde 1976. Claro. Yo tengo un registro inolvidable de un disco de Víctor Heredia, Bebe en tu cantar, un vinilo que decía en Polygram, producción y arreglo Gustavo Beitelman. Y en el 2022-23, Blue Art, el sello de Horacio Vargas, editó publicada un trabajo que se había hecho 20 años atrás, en vivo acá en el Parque España. Exacto. Que se llama Travesía, que tiene una hermosa foto de un amigo mío, Mario Laus, justamente de Gustavo Beitelman, aquí en el Parque de España, y editado en formato físico por Blue Art, que siempre es una patriada acá de la gente que hace jazz en Rosario, ¿no? Así que tal cual, el recorrido que vos decís de mi familia, antes de Gustavo estuvo Eusebio, pero bueno, quiero decir, sí, Gustavo es el músico importante, el internacional, el famoso, el que tocó con Piazzolla, y yo soy el que tocó con Charlie, digamos. Es como, ¿no? que por supuesto no se le quita eso mérito, pero quiero decir, por el tipo de música, siempre decimos, hay música seria y después está la otra. La seria me refiero a esta, la que implica todo un conocimiento y un academicismo en particular, ¿no? La música clásica, el tango, el jazz, todo eso, música que yo consumo, que me gusta, hablando de la discoteca de mis viejos o de los discos de tu hermana, de mi hermana y tal. Ahí hay mucho jazz, hay mucha música clásica, y por el lado de mi abuela vino la cosa más folclórica, un poco del tango, también de ahí entonces Gustavo, porque básicamente Gustavo se dedicó a hacer un tango, vos lo nombraste a Piazzolla, él sale un poco de esa escuela, tango contemporáneo, moderno, ¿no? Fusionado con jazz y con otras. Y sigue activo, por supuesto, y creo, si mal no recuerdo, que hay un plan de que venga a Rosario dentro de no mucho tiempo. Entonces, bueno, pero todo eso fue lo que me rodeaba. Yo me metí de lleno en lo que era en mi adolescencia lo que estaba pasando en Argentina, que era esta especie de resurgimiento de lo que era el rock nacional, el rock argentino. Acá en Rosario particularmente también teníamos nuestros ejemplares de nuestras versiones de este rock nacional, ¿no? Así que yo me acuerdo que a la par, mientras disfrutaba la música de Charlie, Fito, Spinetta y todo lo que había en Buenos Aires, pero acá teníamos también a los Graffiti, Identikit, Hola, no sé, Punto G, Certamente Roma, todo eso, esa movida que pasaba en los 80 en Rosario. Y ahí ya yo empalmo con una primer intento musical en finales de los 80, principios de los 90, y ahí empieza Mortadela Rancia, que estuvimos escuchando recién en tu introducción, una canción nueva de Mortadela Rancia. Exactamente, que es No Binarie. No Binarie, que la estrenamos hace poquito. Sin embargo, en este puente y demás, hay algún grupo anterior. Esta foto, por ejemplo, que estamos viendo, es de Abre Puertas. Claro, también contemporáneos a Mortadela Rancia. De hecho, creo que es posterior. O sea, primero arranca Mortadela y después sale este proyecto paralelo, comandado ahí, liderado por el hermano mayor Diego Aloras. Y en la foto están todos los chicos de Abre Puertas. Claro, esto es en la casa de Gaby Morales, en calle San Lorenzo y Roca, porque ahí mismo nosotros teníamos la sala de ensayo de los Abre Puertas, con quienes llegamos a hacer muchos conciertos en los 90 pero no, y grabaciones, ¿viste? No llegaron a grabar. No lo traje hoy, hay una publicación rosarina que es, ¿cómo se llama el libro? Ciudad Subterránea, lo tengo en mi casa.
que hizo Agus y demás sobre la música rosarina en general, y viene con 2 CD, y en uno de los CD hay un tema de Abre Puertas. Sé que Abre Puertas quiso grabar, fue telonero en Buenos Aires de Bersuit. Claro, nosotros tocamos con Bersuit un par de veces, y se llegó a hacer una grabación en un estudio acá, que producida en ese caso por Claudio Cardone. Ajá. Y bueno, y estamos ahí justamente en tratativas con Horacio Mercado, que es el otro guitarrista de la banda, para ver de recuperar ese material y digitalizarlo, porque a partir de eso vamos a tener un poco de Abre Puertas para escuchar. Yo había encontrado eso ahí en Ciudad Subterránea, el libro. Un libro con disco. Exactamente, sobre todas desde la década del 60 hasta cuando se terminó de editar el libro, acá de Rosario, y hay una página donde está Mortadela Rancia a la derecha y a la izquierda está Abre Puertas. Te quería preguntar, vos decías la década del 80. Claro. Y hay una cita, creo que está en el libro de Diego Giordano, de los trenes, que dice que se estaba preparando Ricardo Viraseca para salir con Identikit en ese momento, y vio a punto G y dijo, hasta acá llegó nuestro momento, acá empieza otra década en la música rosarina, ¿no? Que ellos estaban preparándose con otra parafernalia de look que tenían en las actuaciones. Así fue. Y engancho con alguna cosa que te leí. Los 80 fue la mejor época del rock de autor nacional. Después leí que dijiste, a ver si la frase era, al rock no hubo, no lo mataron, fue un asesinato. Uh-huh. Sí, mejor dicho, la frase mía es, el rock no murió de muerte natural. No murió de muerte, lo asesinaron. Ahí está. Sí. Y bueno, es curioso porque ahora, ¿quién es el que hay? Creo que es cantante de Pixies. No, no sé. Leí hace poquito que apareció también uno de estos referentes así mundiales, que también, pero más actualmente, que estaba como polemizando un poco con una idea similar, ¿no? Donde él dice que en la industria hubo una decisión de hacer un corte con un tipo de estética y de búsqueda y de cosas para derivar la gran industria discográfica mundial hacia una cosa más chabacana, más berreta, más comercial, más pobre, más fácilmente inculcable, ¿no? Y de ahí sale, toda la movida de las últimas décadas con el reggaetón y todo eso. Entonces, en ese sentido digo que no es muerte natural, ¿viste? No es que vos decís, los chicos dejaron de escuchar rock nacional o dejaron de interesarse y entonces ahora se interesan. No, eso no sucedió. No fue natural, no fue un devenir de la música, hubo una decisión empresarial, económica, de las grandes multinacionales, por supuesto, ¿no? Nosotros, los que seguimos resistiendo y luchando a eso, vemos de todos modos con optimismo que, a pesar de que en gran parte esa batalla se perdió, porque hay generaciones de chicos que no pudieron, hubo generaciones de músicos, de compositores de canciones que nos perdimos, y que seguramente están por ahí, pero que nos perdimos de disfrutar porque las radios, los medios, los espacios, todo está cubierto por el bombardeo de lo mismo, de la mismidad. Pero digo con optimismo y esperanza, porque eso tampoco es eterno, ¿viste? Y lo que empezás a notar, sobre todo yo me doy cuenta con mis colegas o amigos que tienen hijos chiquitos o más chicos, y te dicen, pero están escuchando a Spinetta los nenes, ¿viste? Entonces decís, a lo que voy es que no se puede frenar la buena música, y en algún momento dado, ¿viste? Se hace lugar y sale y vuelve a ser retomada. Hay una grieta por la cual la buena música termina implosionando y llegando, ¿no? Para mí es así, nosotros lo hemos vivido eso, por ahí el músico, en mi caso, el productor que trabaja de eso, estás todo el tiempo relacionado con esa materia, buscando, navegando, estás curioso, entonces más rápidamente llegás a cosas que estaban ocultas. Pero digo, las grandes masas así de jóvenes, me parece que, como digo siempre yo, los chicos, los jóvenes no nacen boludos, ni insensibles. Simplemente lo contrario, nacen muy ávidos, muy abiertos y con ganas de descubrir. Lo que pasa es que, tienen que tener acceso, ¿no? a esa información. Entonces, cuando está esa decisión
tan fuerte, decir, che, vamos a ir por acá y vas a escuchar solamente, bueno, y hoy lo vemos, los grandes conciertos tan multitudinarios con propuestas que ya casi ni son musicales, son como entretenimientos con sonido, ¿viste? Porque yo ya digo, como una charla que nosotros teníamos inclusive con David Beitelman, que es el hijo de Gustavo, que es más de mi generación, el hijo de Gustavo, las charlas que teníamos así un poco intelectualizando esto mismo que estamos compartiendo con vos, de qué pasó con la música, y habíamos llegado a una especie de conclusión, que era que para hablar de lo que se difunde o se consume mayormente hoy como música, ya ni siquiera le vale el término música para definirlo, sino que nosotros fantaseamos con un concepto que era el de productos sonoros. Es decir, que entonces hasta un momento dado hay cosas que son música y a partir de cierta cualidad o cierta calidad hacia otro lado ya son productos sonoros. Sí, porque están más en lo que se gestó en la cabeza de quien está manejando la multinacional respectiva, de que va a imponer. Incluso creo haber leído, pero no lo pude encontrar, que hasta cuando hay filtraciones es el propio sistema el que lo hace. Digo, sí, claro. Se habló mucho del show de Bad Bunny en el Super Bowl. Industria, ¿no? Y bueno, uno crea su propio, su propia contrarréplica para generar y parecer que tiene una amplitud en el debate que no es tal o en el discurso que no es tal. Uh-huh. Sí. Pero bueno, nada, yo eso que te digo, creo que evidentemente si seguimos hablando de Piazzolla, de Spinetta y vemos que hay chicos que empiezan a retomar eso, evidentemente porque hay una batalla que no se va a perder nunca y que es la batalla de la propia obra. Vos tenés que, bueno, por algo los nazis quemaban libros, ¿no? Porque se daban cuenta que había que quemarlos, ¿no? Si no iban a volver las ideas a surgir y si son buenas. Entonces, bueno, es muy difícil quemar la música, así que sin duda más el esfuerzo que uno hace y el aporte que uno hace cotidianamente, digo porque yo me siento parte de esa batalla, de esa lucha, ¿viste? Es decir, todos los días, bueno, estamos acá sin duda hablando de cosas que van en esa dirección. Sí, no hay ninguna duda de eso. Quizás, pensado recién en la década del 60, cuando la música era media pop, el Club de Clan y demás, hubo un momento que se coló otro tipo de música y bueno, después se instaló. Quizás estemos viviendo en ese proceso donde Generación Subterránea es justamente el libro y bueno, nosotros lo vemos aquí en Rosario, por ejemplo, en nuestra ciudad, que hay cientos de grupos, cientos de artistas independientes en el teatro, en la música, generando su propio espacio, a veces sin grabar, editando por vía de Spotify, pero bueno, buscando ese espacio de difusión, ese espacio. Vos has producido muchos grupos jóvenes permanentemente, o sea que todo el tiempo. Eso no termina, por más que no esté en la radio. Exacto. Y lo que puede ser una frustración, lo que no tenga esa masividad, porque Exacto. Los grandes medios no lo toman. Exacto. Bueno, paralelamente hay una generación subterránea que sigue moviéndose en forma independiente. Y eso es lo más importante de conservar en cualquier lugar, ¿no? Nosotros particularmente en Rosario, hablando de esa cosa subterránea que mencionabas en el libro de Diego, pero la historia de la música rosarina está hecha básicamente y justamente de esa cosa underground, ¿no? Porque Rosario, al no tener una industria propia, quiero decir, acá no hay compañías de discos, no se fabrican discos, no existe la industria de la música en Rosario. Lo único que existe gente que trae bandas de afuera y vende, corta tickets y nada más, pero industria local no hay. Entonces, lo único que hay es underground, por lo cual hay una cosa muy importante ahí en la ciudad, que es que hay que tratar de no solo de mantener eso, sino de darle cada vez más espacio y más lugares, porque de eso se caracteriza, por eso es conocida la ciudad, ¿no? Y bueno, como dice Lito Nebbia también, alguna vez charlando, yo le decía cómo fue esa fuerza inicial, ¿viste? Que después da el puntapié para todo lo que hoy conocemos como el rock argentino y toda su historia, que surge un poco de sus manos. Y por supuesto con el humor ácido también que tiene Lito, me dice, mirá, dice, lo que pasa es que vos estás en Rosario
y es tan difícil hacer algo ahí. Dice que al final te pones de cabeza dura y salís al frente, dice, pero es como, ¿no? Y es tal cual. Es decir, no es que Rosario es conocida como, bueno, se intenta imponer esa imagen de Rosario, la cultura y la producción, porque aquí sea una tierra fértil, sino como dice el maestro Nevia, porque aquí es imposible hacer algo. Entonces, evidentemente sacas unas fuerzas extras que te llevan más allá. Hay una frase que leí preparando la charla de hoy que decía: pobre Rosario, tan lejos de Dios y tan cerca de Buenos Aires. Y me causó gracia porque, bueno, tiene que ver. Y la otra frase que dice Nevia, que dice que la decía hablando de Piazzolla el maestro Antonio Agri, dice: el rosarino es el mejor amigo del hombre. Así que bueno, dos frases de cabecera. Totalmente. Te fuiste de Rosario, 23 años fuera de Rosario, y antes de cumplir 24 te volviste y tocaste con todos. Citando a Gieco en los Orozco, sí, Charlie. Le hice caso a Gieco y tocaste con todos en esa ida. Y esa cuestión debe tener que ver con esta actividad del sábado próximo, que es un seminario de composición de canciones, porque cada uno tiene un método distinto en la composición, y después a Loras habrá visto que no es solamente tocar, es tocar, compartir la sobremesa, estar en la sesión, estar viendo cuando se arregla, cuando se producen los discos, volver a regrabar con Charlie un segundo tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pues estamos hablando de Charlie García, Spinetta, Fito Páez, Juanse, Nevia, caramba. Sí, ¿Cómo tomás para tu propio método? ¿Y cómo se traduce eso en esta cuestión de la composición sin spoilear? Porque bueno, para eso vamos a ir el sábado a estar en el seminario ahí en la usina social en Jujuy al 2800 a partir de las 17:30 horas. Del show. Antes del show de la noche hacemos un encuentro más técnico, más específico, para ver cómo se hacen las canciones o cuáles son las maneras de disolver o de resolver algunos problemas en el mismo proceso de composición, viendo, como bien dijiste recién, diversos métodos, cuáles son distintos métodos para encarar la composición. Aprovecho ahí también, claro, esta experiencia que vos mencionaste recién, de haber estado en situaciones muy puntuales de composición, de grabación, de armar demos, de resolver situaciones en ensayo y demás, con todos estos grandes referentes, que es de alguna manera también mi cosecha, ¿no? O sea, porque sí, a ver, ¿qué es lo que uno, yo pienso eso, qué es lo que me llevo de todos esos años, de esas experiencias, más allá, por supuesto, de la gratitud, del placer y la cosa personal, pero concretamente hay un saber hacer ahí, que es lo que hace varios años disfruto también compartirlo y sobre todo disfruto ver cómo eso funciona en los demás, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando éramos chicos, por supuesto que no había internet, entonces tampoco había forma de averiguar cómo, viste, se hacían las cosas, era cuerpo a cuerpo la cosa. Y un poco en esa forma old school presencial es la que me tocó a mí también, por suerte, con estos maestros. Entonces, como decís vos, de cada uno yo vi o saqué parte de esos métodos de producción, de trabajo, de creación, más el intercambio, porque lo lindo es de estar ahí y decir, che, pero ¿y vos por qué pensás esto? ¿Por qué sacás lo otro? ¿Por qué no? Y después lo propio, ¿no? Lo que uno también fue desarrollando. Pero en estos encuentros básicamente lo que hacemos es contar estos métodos y tener en cuenta algo que me ha llegado mucho, digamos, o sea, que es algo de lo que más se me ha consultado, es, che, mira, estoy haciendo canciones pero ¿cómo hago para resolver esto? ¿Cómo salgo de este callejón sin salida? ¿Me cuesta con la letra tal cosa? ¿O cómo empiezo? ¿Cómo sigo? Tengo hasta acá, pero no sé cómo terminar. Es muy usual, he recibido muchos de esos comentarios siempre, supongo que a muchos músicos que componen les pasa lo mismo. Entonces, bueno, todo eso va junto a esto que yo llamo método de composición intuitiva, porque justamente ahí está un poco la respuesta, ¿no? Hay una mezcla de un método concreto con una intuición que tiene que estar a flor de piel. Y bueno, esos son los encuentros que ahora lo hacemos presencial, pero también aquellos interesados en hacerlo virtual, porque ¿qué pasa? Lo presencial se acota también a aquellos que pueden ir y que están cerca, pero hay mucha gente que inclusive de otros lugares
Dimos un taller hace poco que había chicas de México, un pibe de Brasil, donde estaba otro en Suecia, otro en España. Eso es buenísimo porque esos encuentros virtuales, grupales, también te nutren, estás escuchando otras experiencias, ¿no? Así que... Y me imagino, yo que no tengo nada que ver con el tema de la música, que cada música, hombre, mujer, a veces necesita distintas respuestas, distintos métodos, porque bueno, queda trabado en un aspecto distinto, ¿no? Exactamente. Por eso nosotros vemos en principio cosas generales en el sentido de lo que yo ya tengo preparado para dar, pero lo interesante es después pasar a ese intercambio más personal, ¿no? Que eso, la presencialidad te da una ventaja enorme en un lugar más reducido, en un lugar de comodidad como es la usina social, donde te permite un contacto directo con el que va allí, ¿no? Sí. Esa cosa de interacción que no hay que perder. Para nada. No hay inteligencia artificial que lo supere. No, porque aparte, justamente, a ver, una cosa es la información, que uno puede preguntarle a una computadora, decir cuántas cosas, no sé qué, pero otra cosa es la transmisión de una experiencia. Bueno, le podés preguntar a la IA qué aprendí yo trabajando con Juanse, porque no lo sabe. Sí. Como a veces decimos, hay cuestiones que están fuera de la Wikipedia. ¿Viste? Las cuestiones emocionales, digamos, vos, hay un montón de cosas. O sea, quien vaya a quien busque en Wikipedia la historia de Gonzalo Lores va a encontrar información, los discos y demás. Pero después hay una cuestión que tiene que ver con la cocina, con el post, que está que solamente lo va a poder contar Gonzalo Loras, y que tiene que ver con la propia experiencia personal, y después el que lo recibe va a hacer su propia experiencia y lo va a trasladar a sus canciones y a su gente también, o a su grupo también. Eso es intransferible y a su vez creo que hay una especie de responsabilidad que tenemos cuando uno adquirió ya bastante contenido, experiencia. Me parece que yo siento por lo menos esa responsabilidad de decir, che, bueno, esto hay que compartirlo por lo que vos decís. No solo por compartir un saber, sino porque estoy convencido de que eso después muta y va generando cosas nuevas. Cuando estábamos preparando el Zócalo para hoy y la presentación, entonces charlamos con nuestro operador, y entonces me dice, te equivocaste, porque pusiste músico y artivista. No, le digo, es un activista del arte, que es mucho más que el artista, digamos. Estamos, acá vino Lila Sigris y ella dijo, agitadora cultural. Entonces me pareció una gran denominación, ¿no? El tema del agite cultural. Muy bueno. Más allá de sea música, más allá, por supuesto, es mover las cuestiones, mover el arte, mover los músicos, mover la independencia, ayudar al que quiera hacer su seminario. Y además escucharte a vos, que a las 20:30 después vas a estar el mismo sábado tocando ahí en la usina. 21 horas vamos 21 a estar. horas. Sí. En un show con piano y guitarra. Piano y guitarra, específicamente. Así que la invitación está cruzada. Sí. Quedan muchos más temas, quedan libros, temas para seguir hablando. Pero estamos acá, no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, bueno, sí. entonces ahondo con alguna cosita. Con alguna cosilla más que a mí me interesa, por ejemplo. El 99% de la gente, si yo digo Gonzalo Loras, dice músico. Pero hay una faceta muy particular que es la del escritor. El escritor, y me causó gracia, te escuché, creo, con Nick Schindler diciendo que llevaste el libro, El síndrome de Greta, Homo Sapiens, y lo llevaron a llevar a poesía. Y el libro, claro, porque en general cuando uno ve un libro de un músico, en principio dice, o es una autorreferencia, su historia con la música, podrías contarla sin ningún tipo de problema, debe tener 150.000 anécdotas, o es poesía. Sin embargo, acá hay una cuestión de compromiso activo con el medio ambiente, porque Greta, ¿quién es? Greta Thunberg. Claro, los movimientos en Chile, los movimientos con el ecosistema. Te he visto grabando en el humedal un video, porque el proyecto Greta es el libro y es la canción, y te vi manifestándote en contra de la ley de glaciares. Exacto, también. O sea, por eso hay un activista ahí, ¿no? Sí, está muy bien lo que decís, y esa es la definición misma del activismo para mí, y me siento identificado ahí, representado con ese término, justamente porque también me doy cuenta que estamos en una época
en la que, muy como empieza el libro, ¿no? Este libro de Síndrome de Greta empieza justamente diciendo una época en la que uno prende la televisión y lo que ves en los noticieros son, parecen películas distópicas o de terror o de colapso del fin del mundo, ¿no? Bombas por todos lados, niños reventados volando por el aire, y todo eso en el noticiero de hoy día. Los mares que aumentan la temperatura, desastres del cambio climático en todo el mundo, sequías y demás. Entonces, bueno, lo que digo es que en ese contexto que me toca y nos toca atravesar y hacer lo que cada uno hace, también me da la sensación digamos, sentí la curiosa sensación de que la mayoría de los artistas, sobre todo digo los artistas que tienen un poco más de alcance que el que está ahí en el barrio haciendo sus cosas, sino aquellos que tienen muchos seguidores, muchos fans, no sé, que realmente pueden mover más, no se meten con esos problemas, ¿viste? No se meten con estas cuestiones por un tema de poder público, de contrato con la compañía, ¿no es cierto? Puede perder seguidores. Exactamente. Entonces, noté eso y eso todavía me incentivó más a escribir un libro sobre esto que estamos diciendo, como para... Y mira, y hoy recién acabo de subir una historia, porque yo aprovecho ya que el Instagram y todas estas redes son justamente redes sociales, que siempre me critican con razón, mis amigos, me dicen, pero vos... Estás muy jugado, te dicen, no te juegues tanto con eso. No, directamente dice, vos te inmolás. Me dice, no que estás jugado, vos te inmolás. Me dice, pero ¿por qué no pones las fechas, los shows, el seminario, una canción tuya y listo? Dice, la gente que va a buscar tu Instagram no quiere saber qué está pasando en Palestina, ¿viste? Chupan huevo eso. Y yo le digo, sí, pero se están enterando a través de esto. Y esto está bueno porque por ahí después pateas la calle y todo el tiempo viene gente y me dice, menos mal que pones eso. Y dice, yo no me entero. Yo no sabía ni de los glaciares, ni de lo que hacían en Palestina, lo que estaba pasando en Líbano, ni que el agua de Argentina ya está vendida, ni que en la Patagonia en noviembre se rifa, ni que los... No saben porque eso no va a salir en C5N. Bueno, porque es lo mismo que pasa con la música. Hay una direccionismo y un discurso unívoco que complejiza el tener un panorama general. Claro. Si vos tenés el panorama general, después vos podés elegir dónde te vas a ubicar. Pero tenés que tener el mapa o tratar de tener el mapa. Y hoy no está eso. Y hoy, si te ponen anteojeras, siempre va a ir, igual que con la música, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, bueno, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, recién mientras estaba aquí escuchando al invitado anterior y pedí Wi-Fi o agua fría para el amigo. Para las dos cosas. Sí, porque aparte suena parecido, agua fría. Entonces me dice, ¿cómo que agua fría? Wi-Fi, no agua fría, Wi-Fi. Nos dimos cuenta que tiene la misma sonoridad. ¿Cómo se llama el amigo? El amigo Matías. Operador Matías. Bueno, entonces mientras estaba ahí me da el Wi-Fi, me meto en Instagram y comparto esta foto. Que para vos, ¿qué te dice esto? Es nada menos que una gran actriz que es Susan Sarandon, activista también. Igual que su marido, Tim Robbins. Claro, entonces compartí simplemente la foto de ella, pero cuando haces clic en el rostro de Susan, dice, leo, ¿qué? A los 77 años me despidieron de mi agencia por pedir un alto al fuego en Gaza. Llevo más de 50 años en esta industria. He ganado un Oscar. He protagonizado películas que han marcado a generaciones enteras. Creía que me había ganado el derecho a tener una opinión. Parece que no. En noviembre del 23 participé en una manifestación en Nueva York. Pedí un alto al fuego en Gaza. Pedí que pararan las bombas. Nada más. No dije nada que no hubiera dicho antes. He sido activista toda mi vida. Por los derechos civiles, por el matrimonio igualitario, por el clima. Siempre he alzado la voz. Pero esta vez fue diferente. Al día siguiente mi agencia me despidió, sin aviso. Y dice, entonces de repente se me cerraron todas las puertas. No podía trabajar en Estados Unidos, no podía salir en televisión. Los proyectos que tenían en marcha se cancelaron todos. Pasé las siguientes semanas encerrada en mi casa preguntándome si había hecho algo mal. Si había sido demasiado radical, si debía callarme para poder trabajar.
Llamé a mi hija llorando. Mami, me dijo, tú nunca te has callado. ¿Por qué ibas a empezar ahora? Y tenía razón. Paradojalmente, en un país donde hace culto de la libertad de expresión, donde hoy hay un culto de la libertad de expresión que no es tan así. ¿Viste? O sea, quien piensa diferente, lo decíamos hace un ratito atrás, al discurso dominante, bueno, parece que tiene que estar segregado o hay que callar. Como si no se pudiese pensar diferente. Tal cual. Como si hubiera una sola voz, ¿viste? Como si la única música que existiese fuese la que se escucha en las radios y demás. Y el ensayo apunta a esa cuestión. Síndrome de Greta, entonces, ese librito apunta a esto que estamos hablando, y para graficar y que se entienda un poco cuál es el síndrome, podría decir que, bueno, que Susan padece el síndrome de Greta. Claro, desde mucho tiempo. Claro, desde entonces, mucho tiempo antes. Exacto, y que el síndrome de Greta, por más que esté referido, tenga un nombre propio referido a una referente ecologista actual y joven, pero bueno, es un síndrome que por supuesto se viene gestando, como vos decís, hace mucho tiempo, con toda la gente que no se ha callado nunca en los distintos momentos del mundo. Porque ahí hay una cuestión que también te lo he escuchado y me parece muy importante en cualquier orden que uno esté, en cualquier orden personal, que es la cuestión ética. El comportamiento ético tiene que ver con dos palabras que vos ahí proponés, dos palabras nuevas con una descomposición, que es éticas, y también con creatividad, con una creatividad específicamente aplicada contra la norma y los poderes. Claro, porque la estética, que es aquello que se supone forma parte del universo del arte, ¿no? Tanto de la estética en la pintura, pero también la estética en la música, es una estética que no implica necesariamente, en su término, en su genealogía, no implica una ética. Pero bueno, a mí, como justamente trabajando los sonidos, trabajando la musicalidad y la lectura y los sentidos, me di cuenta en un momento dado que la propia palabra estética incluía el término ética en su interior. Estaba. Luego, por supuesto, que el siguiente paso fue averiguar si eso tenía alguna relación, y no tiene ninguna relación, es pura casualidad, digamos. No implica, es simplemente el sonido. Entonces la separo con un pequeño guión para tener ética, que el encima en francés es ser. Entonces, ser ético, una cosa así. Pero bueno, el libro propone dos términos: el ética, que es decir, bueno, también existe una estética con ética, ¿no? Que es como lo que propone ahí. Y después está la creatividad, que es un poco el mismo juego, a la palabra creatividad, que es la misma que se puede usar para decorar una casa, ¿no? Ser creativo para decorar una casa, por ejemplo, es o ser creativo para vestirse, o ser creativo para armar un evento. Esa es la que conocemos. Y después está esta, que es la que propongo en el libro, que es la creatividad, con una C, que le agrega a la creatividad un activismo, ¿no? Creatividad, que es decir, crear y tener ideas, pero en contra de la norma. Porque también, vos decías, bueno, esta cosa de la creatividad para vestirme, también hay una cuestión que se masifica. Y todos tenemos que usar lo que usa todo el mundo y lo que nos impone, que no es un tema nuevo absolutamente, no, pero que se da así, ¿no? Entonces, la iniciativa individual para componer una canción, para escribir el libro, para escapar de la norma general, para salir del rebaño, para que hay 20 ovejas blancas, pero hay una negra, y no hay ningún problema que haya una oveja negra. ¿Cuál es la historia? Digamos, sí, digamos, son todas razas exactamente iguales. Uh-huh. Entonces, poder tener esa individualidad de poder salirse de lo establecido, bueno, no está mal, pero también a veces tiene sus consecuencias, ¿no? Bueno, hay 200 Steely Dan, que hay una banda tributo que vi que vamos a tocar ahora, que están ahí en Café Berlín. Me parece que en la fábrica. En la fábrica, perfecto. Vamos a hablar de eso. Bueno, es muy difícil que vos lo escuches en algún programa de radio o en alguna radio, sino en un nicho particular donde digamos, bueno,
che, vení Gonzalo, vamos a hacer un programa escuchando Steely Dan y vas a comentar que es fanático Fabián Gallardo también de la banda, Silvina, que los conozco, Machi Rufino, bueno, que son fanáticos, pero no los vas a encontrar. Y tantos cientos de artistas que son aplaudidos y demás y reconocidos, pero que no tienen cabida Exacto. en la grieta, en lo literario. O sea, eso vos lo podés ampliar a cualquier espectro del arte, ¿no? Por eso salvo lo comercial. Por eso me pareció interesante que, si bien este libro es muy pequeño, porque también decididamente quería que sea pequeño en todo sentido, en su tamaño, pero también en su largor, porque me interesaba que sea más una especie de manifiesto, vamos a decir así, con estas ideas que estamos hablando acá. El síndrome de Greta es una especie de nueva cosa que empieza a crecer en distintas edades y atravesando las fronteras de países. ¿Y qué es eso? Es toda esa gente que va a inclusive poner en riesgo su vida, su salud, su trabajo, todo eso lo va a poner en riesgo en favor de la diferencia, en favor de escapar de lo que está, en favor, digamos, de lo singular, ¿viste? Básicamente. Y ahí me parece que hay una jugada interesante para todos los artistas hoy en día, como decíamos hace un rato, donde creo que ha vuelto sobre nosotros a posarse una nube muy oscura, ¿no? Que es la nube del fascismo. Nosotros veíamos en el colegio secundario, con suerte alguna vez, y te mostraban en algún momento dado la historia del fascismo y del nazismo allá a principios del siglo pasado, y bueno, yo creo que esa nube volvió a resurgir, está cada vez más grande, y me parece que por eso digo justamente que ves que te acabo de leer una cosa. Lo que vos comentabas recién de Susan Sarandon en Estados Unidos. Eso es hoy, es una publicación que tiene pocas horas, no es una cosa de 1940. O, por ejemplo, algo que me alegró, que a pesar de ser, que eso habría que analizar después, como decías vos, si no es un caso como el de el Super Bowl, pero acaba de volver una banda, o hacer un concierto mega popular, masivo, de Strokes. Ah, sí. No sé si viste esa información. Strokes es una banda, bueno, conocida en todo el mundo, súper famosa, ¿no? Y acaban de hacer un concierto con unas pantallas enormes atrás poniendo el bombardeo a Gaza, ¿no? Entonces toda la gente que pagó la entradita para ver Strokes se tuvo que fumar toda esa denuncia, ¿no? Y eso para mí es parte de lo que yo digo que es ética o creatividad, es decir, hacer uso de tu alcance, de tu potencia de llegada hacia el otro, pero también no solo para alegrarlo con una canción hermosa, sino también para ayudarlo a ver el contexto que vos decís que si no, no te vas a enterar. Sí, porque digamos, el artista está en la obra y está en el pensamiento, también en la posición ética y cultural que asume, ¿no es cierto? En Argentina, vos sos más chico, pero en la época de la dictadura militar había gente que se está por presentar un libro ahora de la biblioteca Pocho Leprati sobre justamente las consecuencias culturales de la dictadura en Argentina, ¿no? Porque eso tuvo, obviamente, ninguna dictadura funciona si no hay un acompañamiento económico, cultural, de cierta clase civil que lo va apoyando, lo va acompañando, revistas, artistas, músicas, a la par que está la gente prohibida. Hablamos de Beitelman, hablamos de Nevi, hablamos de Gieco, hablamos de la gente que se tuvo que exiliar a consecuencia de ese tipo de actividades fascistas o de actividades terribles, terroristas de Estado, como pasaron en la República Argentina entre el 76 y casi fines del 83. Sí, yo creo que y por supuesto con todo el dolor que implica decir algo así, pero creo que estamos de nuevo ahí. Recién en la hora anterior hablábamos con un actor cómico y justamente él recrea ciertos personajes donde decíamos, tiene un espectáculo, Pablo Micosi, donde dice, el monstruo era yo, digamos, y decíamos, bueno, hay gente que, como pasó en los 90, nadie votó, nadie estuvo, y sin embargo hay miles y miles de votos que van hacia determinados sectores que ya sabemos cómo piensan y qué relación tienen con la cultura en Argentina, ¿no? Que no es precisamente la de apoyo ni la de apoyo al cine,
o has hecho banda de sonido, has actuado en películas. Sí. No hay apoyo al cine, no hay apoyo al teatro, no hay apoyo a la música va a seguir, el teatro va a seguir, y hay una frase así: el rock tiene que ser una resistencia ética, y no ser un complaciente del momento musical, ni pasar desapercibido frente a determinadas situaciones. Creo lo mismo, por eso traje hoy. Es la historia del rock en sí mismo. Es la historia del rock en sí mismo, por eso creo que esta banda de rock, vuelvo a nombrar a los Strokes, me paro para aplaudirlos porque hacen uso de esto, ¿no? Y reivindican. Hay que ver, como decíamos recién, porque a veces también se hace eso para, ¿no? Como y para que si no se te va la gente. El sistema necesita, viste que también como el 10% de así mismo, ¿eh? Es como si vos decís, bueno, está bien, hay un 10% que no es música comercial, pero yo la tengo que pasar igual. Sí. Que creo que ni siquiera en este momento se pasa eso. No. Creo que no hay ni ese espacio. Exacto. En lo comercial. Si un músico es un músico avanzado, es un músico novato, es un músico que está tratando de desarrollarse en la guitarra, quiere ir al seminario, siempre pregunto el tema tiene que tener un cierto nivel en la música, o alguien que está comenzando a hacer sus canciones puede ir humildemente y participar. Creo que sí. Sí, en realidad está pensado para, justamente no es específico para tener un conocimiento previo, sino que está abierto, porque lo que vamos a ver, como son justamente herramientas, métodos y modos para componer, da lo mismo si vos empezaste ayer o si ya tenés mucho recorrido, porque se sabe perfectamente que la música es algo, primero, que se aprende todo el tiempo, y uno se va nutriendo, y después porque lo que vamos a ver son cosas muy concretas y muy aplicables, es decir, tanto para el que está arrancando como para el que ya tiene recorrido. Así que es interesante lo que se arma ahí entre los presentes. Idealmente siempre me gusta que sea una cosa más bien chica, en el sentido de que si está lleno de personas no se pierde. Sí. Yo soy más fan pero a nadie le vamos a decir que no puede entrar. O sea, digamos, están todos invitados. Pero digo, me gusta cuando hay una posibilidad de que cada uno también cuente. Un feedback de vuelta entre el que está hablando, que está participando, y el que viene a escuchar y el que viene a llevar la duda, ¿no? Exactamente. Y lo mismo sucede con los conciertos, ¿eh? O sea, yo que he tocado para miles y miles de personas en una cosa o en la otra, o en situaciones más pequeñas, si me das a elegir, siempre prefiero lo más chico, por lo mismo, porque vos cuando tocas para menos gente ves quién está, cómo reacciona, los rostros, los gestos. Cuando tocas para una multitud estás tocando solo, digamos. La independencia. Te escuché, porque venía hablando de eso, y te escuché hablar en Radio Universidad con el amigo Esteban Vázquez. Así es. Que hablabas de que la independencia te dio a vos la posibilidad de que un tema que está de Charly García, que grabado con él, exactamente, que es Emotival, poder regrabarlo, porque justamente no te lo capturaba una multinacional que te lo dejaba sin posibilidad de regrabar, como le ha pasado a tantos artistas que han perdido o tienen cautivos los derechos sobre sus obras. Así es, sí, esa es la parte buena, digamos, positiva de la autogestión y la independencia. Después, bueno, mayormente siempre te falta guita para hacer todo, porque es lo que ellos aportan, ¿no? O sea, justamente el chiste es eso, que te hacen los videos, pagan los discos, la gira, todo, y eso está muy bien. Pero la parte negativa es muy grande. Ahora Lito Nevia está dando unas charlas, unos pequeños tips online para nuevos músicos, para que se cuiden también de estas cosas. Y los contratos. Derecho a autor, contratos leoninos, ¿viste? Algo que de toda la vida, pero que ellos saben muy bien porque han pasado por ahí. Lito, cuando arrancó con los Gatos, con la Balsa y todo eso, firmó unos contratos terribles, ¿viste? A los 16 años, cuando la mayoría de él, a los 21, y no me firmó los padres. Yo soy abogado, así que sabía de qué. Mirá vos. Ni más ni menos. Es como dice... mis viejos me dieron un permiso para circular por Buenos Aires, permiso que no servía de nada, entonces se lo mostraron a la policía, ¿viste? Pero bueno, los tipos tenían menores de edad, el permiso no servía, y también le hicieron firmar los derechos ahí de autor, que lo tuvieron encarcelado durante años, hasta con instancias judiciales. Increíble.
para poder editar por el propio sello los propios temas. Por eso te digo, ya como yo ya soy de unas par de generaciones más adelante, ya tomé la advertencia y me acuerdo de chico de haber leído esos conflictos, ¿no? Y los músicos siempre quejaban. Charlie se quejaba de Greenbank, Fito de no sé quién, de Moya, Nevia de los Sony, o sea, siempre me escuché eso. Así que dije, bueno, evitemos todo eso. Los contras ya lo sabemos, va a estar siempre sin presupuesto para las cosas, pero lo que está a favor es la libertad, y esto que hablamos, imagínate, vos no podés ser artivista en Sony Music. No hay espacio. Y no vas a ponerte a hablar de Gaza, se te tiran todos los productores arriba y te dicen, no, ni menciones eso, que tenemos el concierto en la Arena Movistar. Sí, te leí ahí que decía, el capitalismo reemplaza. Vos le sos útil en un tiempo, esa música se va. Y entra otro en lugar de eso. No tiene tiempo para esperar a un Piazzolla, no tiene tiempo para esperar a un Héctor Gismondi. No tiene tiempo para esperar. No tiene tiempo para esperar. Y me parece que antes era otra cosa, era mucho más democrático. Vos en tu casa escuchabas música de Italia, en las radios de España, una música que fue desapareciendo totalmente. Totalmente, porque bueno, en alguna conversación, vos lo conocés, a Mario Sobrino, él me dice que cuando empezó en RCA trabajaban las grabadoras 24 horas y grababan música, jazz, de todo tipo de música 24 horas. Entonces, quizás había una dirección económica, pero había una mayor amplitud en cuanto a los géneros. Claro. Hoy está muy sectorizado hacia una música, además, que cada vez peor, pudiendo producir mejor música, porque hay mejores equipos, mejor sonido, y mejor y demás, y hoy la cuestión técnica también es mucho mejor. Sin embargo, hacemos una cosa sin refinamiento, peor, y que se reproduce también por lugares que a veces, yo decía, el Winco de tu casa, claro. La importancia del reproductor, que hoy se reproduce por vía del celular el 80% de la música que se escucha, ¿no? Sí, yo a todo eso le agrego que bueno, la idea del libro, el síndrome de Greta, va en la dirección del cierto optimismo, por así decir. Pero le agrego a todo lo que venimos hablando de que estoy convencido de que entre la fuerza de la propia gente, que seguramente comparte o coincide con mucho de lo que estamos diciendo hoy acá, que se siente identificada, que dice, sí, pucha, yo siento esto con la música de ahora y con lo otro, es decir, que no es algo, esto que hablamos no es algo que le pertenece solamente al especialista, ¿no? Al musicólogo o al compositor, sino que es algo que es social, es parte de la calle. La música hacia la calle, hacia las personas, a las épocas. Yo creo que desde esa presión, desde esa fuerza, de a poquito va a ir volviendo otra vez la posibilidad de que la música buena sea tan presente como la chatarra, ¿no? Porque ahora es como que se descompensó, y ya para escuchar algo más o menos bueno, como decís vos, tenés que meterte en un gueto, no sé, en una secta. Hay que buscarla. Es esto de la generación subterránea, ¿no? Está, y hay un momento que como un geyser que va a explotar y va a emerger, porque ninguna duda. No se puede, hay cosas que no se pueden parar, no se pueden corsetar. Llevará más o menos tiempo, pero está. Y si no, hay que buscarlo subterráneamente. Exactamente. Cuando no aparece el colectivo, habrá que tomar el subte y volver a lo subterráneo. Vamos en esa dirección. El sábado la invitación es para el seminario de composición de canciones en la usina social y en Jujuy al 2800 a partir de las 17:30 horas a 20 horas, y a las 21 el show piano guitarra Gonzalo Loras. Gracias, Gonzalo, por este tiempo, gracias por la charla. Quedan siempre cosas para conversar volver. Y para volver cuando venga el segundo libro, cuando venga el próximo disco. Muchas gracias por el Pequeños Lamentos. Hay varias charlas que te van a conversaciones que te van a gustar. Sí, la verdad que sí. Y bueno, me toca traerte el Greta la próxima. No, yo lo voy a conseguir, no hay ningún problema. Bueno. Quizás si el operador lo tiene por ahí, lo ponemos a la canción. Estaría bueno. Greta. Si tenés el video. Tengo el video de Greta. Sí, y va a las 2:30. Nos vamos a despedir en este lunes de abril. Un lujo.
tocó con todos. Ya, como decía León Gieco, Gonzalo Aloras, de Echesortu. No invitamos solamente gente de Echesortu, pero se dan las coincidencias así. Como dice mi amigo Fabio Rodríguez, el argentino junior de la cultura, el barrio Echesortu. Mi nombre es Gerardo Muñoz. Esto fue Pequeños Elementos, temporada 4, 2026. Nos vemos el lunes próximo. Chao, muchas gracias. Mediodía en la vida, todo por hacer. Es un crimen, tanta inacción, sin temer que la dicha se escape. Si la niña no abraza el paisaje, a esta altura ya no hay dudas, solo planear. Huele a jazmín, muestra pasión, ilumina y deviene mujer, hipnotiza su fuego al arder. Anímate, convéncela, es por su bien. Huele a jazmín, nuestra pasión ilumina y se vuelve mujer, hipnotiza su fuego al arder. Anímate, convéncelo, es por su bien. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Anímate, convéncela, es por su bien. Somos dos gatos perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba. Somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano. Volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder.